me gusta mucho hacer preguntas, así que si alguien les pregunta rápidamente qué es un cristal, ¿qué son las primeras palabras que se les vienen a la cabeza? A ver, las primeras 5 respuestas que llegan por el chat. ¿Qué son los cristales? ¿Qué se les ocurre cuando alguien les dice un cristal? Ah, muy bien, directo al grano, directo a estructura ordenada, ordenamiento de partículas, disposición ordenada de átomos. Uf, me parece que todos los que vinieron ya saben todo lo que voy a contar. Espero que no se aburren, pero bueno. Justamente los cristales tienen que ver con orden. Vamos a ver, primero vamos a empezar como decimos nosotros por el principio. Toda la materia, como la conocemos, está conformada por átomos y moléculas. Y justamente, si estos átomos o moléculas están ordenadas, los tratamos como dos tipos de materiales distintos. Si están ordenadas, es lo que denominamos cristal, y si están desordenados, los llamamos un material amorfo. Entonces, ya sean átomos, alguno dijo por acá partículas, ya sean átomos o moléculas o cualquier ente que lo conforme, que esté ordenado, va a formar un cristal. Y si está desordenado, forma lo que denominamos un amorfo. Pero ¿cómo los reconocemos? ¿Cómo sabemos al agarrar un material que sea cristalino o no? Alguien había puesto algo brilloso con transparencia, ¿sí? Eso es una característica bastante típica de los cristales. ¿Alguna otra cosa que les parezca que es característico de los cristales? Geometría bien definida, forma. Muy bien. Irrompibles, vamos a ver qué tan irrompibles. Difractan la luz. Muy bien, hay un montón de respuestas súper interesantes que vamos a ir viendo durante toda la charla. Los cristales básicamente se caracterizan por su brillo, por tener caras y vértices bien definidas, y porque tienen formas muy regulares, generalmente muy geométricas. Y además los podemos encontrar en la naturaleza, ya sea como un monocristal, es decir, todo el material que estamos viendo, sea los átomos o las moléculas ordenaditos, todo dentro de ese volumen con un mismo orden, o por partecitas ordenadas, que es lo que nosotros llamamos policristales, es decir, podríamos tener a ver que la ventana del chat. Podríamos tener regiones chiquitas que son cristalinas, pero en realidad el material no es completamente un cristal, sino tiene partecitas cristalinas. Entonces eso es lo que nosotros denominamos un policristal. Entonces, ¿qué compramos en la cristalería? Cuando nosotros vamos a la cristalería, ¿qué compramos? ¿Compramos cristales o no compramos cristales? Ahora que sabemos que es un cristal. No, no compramos. Muy bien, todos lo tienen muy claro. No es como un misterio para nadie. Lo que compramos en la cristalería es dióxido de silicio, ¿sí? Es un atomito de silicio que está unido a 2 átomos de oxígeno, pero con esta composición hay un montón de materiales, como por ejemplo el cuarzo y el vidrio. Cuando vamos a la cristalería es vidrio lo que compramos. Y cuando vamos, bueno, no vamos a ninguna parte a comprar cuarzo, pero si tuviéramos un cuarzo, sí, supongo que se puede comprar en alguna parte, es dióxido de silicio. Ahora, ¿en qué se distinguen estos dos? En el caso del cuarzo, tenemos una estructura ordenada, mientras que en el caso del vidrio, si bien tenemos exactamente la misma composición, tenemos una estructura totalmente desordenada, exactamente lo que dice María, es una estructura amorfa. Entonces, si bien la composición es la misma, fíjense que tenemos exactamente los mismos átomos, en las mismas proporciones, siempre 1 de silicio por cada 2 de oxígeno, las propiedades físicas son distintas. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza el cuarzo? ¿Por qué es tan interesante las propiedades físicas del cuarzo? Su dureza. Es uno de los materiales más duros de la naturaleza, mientras que el vidrio es sumamente frágil. Entonces, el cuarzo justamente tiene las propiedades físicas que tiene gracias a su estructura cristalina, y el vidrio tiene las propiedades físicas que tiene debido a que su estructura no es cristalina, sino que es amorfa. Entonces sepan que cuando vamos a la cristalería no compramos cristales. Entonces, una manera que lo podemos imaginar es como si cada átomo vive en un vecindario distinto, ¿sí? Si tenemos los mismos átomos para 2 materiales, hay que ver cuál es la diferencia entre ese vecindario en que viven cada uno de los átomos que lo conforman. Entonces podríamos pensar, para los que son de Buenos Aires, pero bueno, puse los
los que viven en Argentina, todos deben haber visto estos mapas, pensamos en un cristal a un átomo que tiene un vecindario cristalino como los habitantes de La Plata, todos tienen más o menos la misma distancia por cuadra, saben que cada cierta distancia se van a encontrar una placita, y así, eso sería una estructura cristalina pensándolo en forma de vecindario, mientras que un amorfo sería, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, capital federal. No tenemos un orden específico de cada cuánto vamos a encontrar una plaza, ni las direcciones son todas iguales hacia donde se orientan las calles, así que esto podríamos pensarlo como el vecindario atómico molecular, en el sentido que en un cristal siempre los átomos van a tener un vecindario muy bien definido y van a saber a qué distancia y con qué periodicidad van a encontrarlo. Y gracias, Viviana. Y luego el amorfo es uno en el que por ahí cada dos vecinos ya no van a tener una misma referencia. Entonces, ¿cómo sabemos que los átomos o moléculas están ordenados? Para eso necesitamos herramientas que nos permitan ver un poco más allá de lo que podemos ver con nuestros propios ojos. ¿Por qué? Porque las distancias interatómicas son del orden de 10 a la menos 10 metros. Esto es muy difícil de imaginar, ya un poco más adelante vamos a usar otro recurso gráfico para imaginar a qué nos referimos con 10 a la menos 10 metros. Pero con nuestros ojos y con la luz visible, ¿sí? La luz visible está en esta región de acá que se ven estos colorcitos, estamos en un tamaño de longitudes de onda que es muy grande con respecto a esa distancia en la cual se ordenan los átomos. Entonces, justamente tenemos que recurrir a otras longitudes de onda más chicas, y la radiación que tiene esas longitudes de onda es justamente los rayos X. ¿Qué pasa cuando agarramos los rayos X y por qué son tan interesantes? Si nosotros atravesamos un material cristalino en el camino de un rayo X, lo que ocurre es que esos átomos y ese ordenamiento atómico funciona como obstáculo para esa luz, debido a que son más o menos del mismo orden de tamaño. Entonces ese obstáculo, al estar tan ordenado en los materiales cristalinos, genera que lo que se está difractando, que es como se llama, sea un patrón muy específico. Si es un monocristal, ¿se acuerdan? Si todo el volumen del material está ocupado por átomos perfectamente ordenados, vamos a tener un patrón de puntos como este que está acá, y si es un policristal, es decir, un material cuyas regiones, pequeñas regiones, están organizadas en regiones cristalinas, vamos a tener este patrón que está acá, que es el que nosotros llamamos policristal. Igualmente en los laboratorios, más que todo, analizamos una sola dirección y vemos cada una de estas manchas oscuras, digamos, o estas líneas oscuras, como un pico. Y de ahí es lo que tenemos como una huella dactilar de cada material. Dependiendo de la estructura cristalina y del tamaño de los átomos que lo están conformando, se va a formar un patrón totalmente distinto. Entonces, eso nos permite analizar cómo están ordenados los átomos, y por eso es una herramienta sumamente importante. Ahora, también existen otras herramientas, como por ejemplo el microscopio electrónico de transmisión. En el microscopio electrónico de transmisión, como lo dice su nombre, usamos electrones en vez de luz visible. En los microscopios ópticos, como los que vimos por ahí en el secundario o en algunos, no sé, museos, podemos utilizar microscopios que utilizan una lamparita debajo, y esas lamparitas con luz visible. Entonces, hay algunos instrumentos, o los instrumentos más modernos, que en vez de luz visible utilizan electrones, y los electrones justamente pueden llevarse a energías lo suficientemente altas para que puedan interactuar con cosas lo suficientemente chiquitas. Entonces, esto que está acá es una imagen de microscopía electrónica de transmisión, es decir, vino un haz de electrones, atravesó la muestra, que era muy, muy finita para que pueda ser atravesada por los electrones, y a su paso, es decir, es como si pudiéramos ver la sombra generada por los átomos en una placa fotográfica. Y estos son directamente los átomos. Fíjense que están muy bien ordenaditos, entonces es un cristal. Vamos a hablar un poquito de... perdón si hay mucho ruido, hay un poco de tormenta y truenos. Vamos a hablar un poco de la historia antigua de la cristalografía primero, y el primero que sale cuando hablamos de formas de cristales es el nombre de este señor, Johannes Kepler, que yo lo conozco desde hace mucho tiempo, pero desde hace muy poco lo relaciono con la cristalografía. ¿Alguno, cuando escucha a Johannes Kepler, qué se le ocurre, qué se le viene a la cabeza? ¿Dónde lo han escuchado? En astronomía, exacto. Es uno de los referentes de la astronomía, fue el que describió
gran cantidad de movimientos y leyes astronómicas, así que es un referente de la astronomía y de la física celeste. Pero Johannes Kepler, en realidad se le considera uno de los padres de la cristalografía porque él fue el primero en desarrollar un artículo sobre la geometría en cristales de hierro. Y es una historia un poco graciosa porque en realidad Johannes Kepler, como todos los científicos, no era demasiado adinerado, ni le reconocían su trabajo científico con mucho dinero, y quería hacerle un regalo a un amigo, y se le ocurre hacerle, de regalo a su amigo, un artículo científico contándole sobre las geometrías de los copos de nieve. Y encuentra estas relaciones geométricas en cómo se forman siempre los átomos, los copos de nieve. Entonces, el primero que podríamos decir que se animó a estudiar, o bueno, el primero documentado que se animó a analizar estas cosas de la geometría y de la forma de los cristales fue Johannes Kepler. Luego, mucho más adelante, fíjense que pasamos de 1611 a 1895, ocurre un evento súper importante, que es que Röntgen encuentra una fuente de algo, porque en ese momento no se sabía que era radiación, que generaba imágenes sobre placas fotográficas que atravesaban incluso materia como nuestra piel y nuestros huesos. Esta de hecho es la imagen de la mano de su esposa, donde está su anillo de compromiso. Y pasó un tiempo, desde 1895 hasta 1902, hasta que lograron identificar que eso que se estaba generando, que Röntgen lo generó, digamos, disparando partículas cargadas contra una placa metálica, que lo que se había generado eran rayos X. Esto lo descubrió von Laue, que a través de un experimento ayudado por Nipin y Friedrich, hicieron una fuente de rayos X y colocaron justamente en el camino de esos rayos X un cristal de sal. Y ese cristal de sal, al generar un patrón de difracción, identificaba directamente que se trataba de una radiación electromagnética y no de partículas cargadas, porque las partículas no se difractan, solamente la radiación. Así que gracias a von Laue se logra identificar que los rayos X eran de naturaleza electromagnética, y luego dos personajes súper importantes que hicieron el camino contrario del cristal hacia la estructura, fueron William Henry Bragg y William, hoy no me acuerdo ahora de la L, pero es padre e hijo, los padres e hijo Bragg, que empezaron a agarrar esos patrones de difracción que se generaban con este experimento para identificar cómo estaban organizados los átomos que Lawrence, gracias Ana, cómo estaban organizados esos átomos dentro de la estructura cristalina. Entonces, esta sería como la historia clásica de la cristalografía, quiénes fueron los padres de cada una de las bases de la cristalografía. Una historia más moderna, podríamos decirlo, comprende gran cantidad de áreas, porque como les decía al principio, esto no depende únicamente de que sean átomos. Si tenemos moléculas ordenadas, también vamos a ver patrones de difracción. Entonces, un hito súper importante, por ejemplo, es cuando se descubrió la estructura del ADN, lo cual le atribuyó el premio Nobel a Watson y Crick. Pero esto justamente se debe a una imagen, que es lo que se llama la famosa foto 51, que si se fijan, es justamente un patrón de difracción. Este patrón de difracción fue registrado por Rosalind Franklin, y la historia cuenta, y de hecho el mismo Crick cuenta en un libro que se llama La doble hélice, cómo ellos robaron ese patrón de difracción. Ellos tenían la teoría del tipo de estructura que se estaba formando, pero no la habían podido demostrar, digamos, no había la evidencia para demostrarlo. Y esta imagen que generó Rosalind Franklin en el laboratorio con difracción de rayos X fue la que permitió realmente demostrar que la estructura de la doble hélice era la del ADN. Y bueno, me pareció interesante traer esta imagen, ya que hace un par de días se celebró el Día Mundial del ADN. Bien,
Esto es en 1962, y desde entonces han habido gran cantidad de avances, por ejemplo, la cristalografía o la estructura a partir de patrones de difracción de las primeras proteínas en 1962, el patrón y descifrar la estructura de la penicilina y la insulina, hecho por Dorothy Hodgkin en 1964. Dorothy Hodgkin también tiene una historia lindísima, porque ella se dedicó a resolver estructuras de un sinfín de cosas, y son cosas muy importantes, sobre todo en el tema de la salud. Gracias a esto, a que ella determinó la estructura, fue que se pudo avanzar en la síntesis, digamos, artificial de la penicilina y la insulina, ya que antes se hacía por otros métodos. También, gracias a la difracción de rayos X, se pudo estudiar la estructura de ribosomas. Se hicieron avances no solamente en cosas cristalinas, sino en cosas que todo el mundo pensó que estaban prohibidas, digamos, por la naturaleza, que son los cuasicristales, que violan en cierta forma las leyes de la cristalografía, pero luego dieron origen a nuevos materiales y a nuevas estructuras, que son las que denominamos cuasicristales, e incluso premios Nobel mucho más recientes, como el de el 2017, que estaba relacionado con criomicroscopía. Entonces, la cristalografía es una línea transversal a muchas áreas del conocimiento, muchas áreas de la aplicación tecnológica del ser humano, y que, bueno, ha valido además gran cantidad de premios Nobel. Incluso, en un tema que nos tiene medio monotemáticos, encerrados en nuestras casas y para de contar, que es la carrera contra el coronavirus, y hace ya un par de semanas que se descifró a partir de un patrón de difracción también la estructura tridimensional de la enzima proteasa que tiene este virus, y que justamente es una herramienta que permite pensar en el diseño de antivirales específicos, ¿sí? Porque si se logra bloquear esta enzima, tal como aquí tengo un poco de recurso escrito porque no manejo tanto esta parte, pero se podría facilitar fabricar proteínas, bloqueando la enzima, el virus no podría fabricar las proteínas de su envoltura y su crecimiento se detendría, es decir, podríamos desarmar básicamente la estructura del virus. Entonces, con esta estructura se puede pensar en un diseño específico de antivirales para el tratamiento del coronavirus. No voy a dar demasiados detalles, son estudios muy, muy recientes, pero no quería dejar pasar un dato tan actual y tan importante en la situación en la que nos encontramos. Ahora, esta charla la estamos dando en el marco de la Fundación Argentina de Nanotecnología, entonces tenemos que pensar un poco en lo nano. Yo veo que todo el mundo, en los que han participado en el chat, son súper avanzados en el tema, así que no sé si alguno quiere responderme qué tan pequeño es lo nano, o a qué les hace referencia cuando hablamos de nano. Nanómetro, a ver, pero ¿qué quiere decir nanómetro? 10 a la menos 10, más o menos. 10 a la menos 10 habíamos dicho que era Armstrong, unos 100 nanómetros. Muy bien, todos saben mucho de números, pero ¿alguna referencia? ¿A qué se parece? ¿Es más chiquito que, no sé, mi cabello? ¿Es más chiquito que una célula, por ejemplo? Más chiquito que una célula, más grande que un átomo. Me gustó esa comparación. Bien, vamos a avanzar un poco acá. Bueno, en el mundo podemos pensar en una amplia grilla de dimensiones, yendo de cosas tan grandes y tan alejadas que necesitaríamos, por ejemplo, de un telescopio para verlas, y son lo que llamamos macroestructuras. Luego están estructuras promedio para nosotros, que podemos manipular y ver a simple vista. Luego hay estructuras un poco más chicas que podemos ver con una lupa o ampliándolo con un microscopio óptico, y luego hay estructuras tan chicas, como comentábamos previamente, que necesitamos de herramientas un poco más poderosas. Entonces vamos a hacer un poco de comparación de tamaños. Entre las macroestructuras podríamos pensar en una comparación entre una pelota de fútbol, todos hemos jugado con una pelota de fútbol, y el planeta Tierra, ¿sí? Entre esta pelota y el planeta Tierra hay una magnificación de 10 millones de veces, ¿sí? Si pensamos ahora la comparación entre una nanopartícula y una pelota de fútbol, estamos hablando de la misma magnificación. Entonces, ustedes juegan con una pelota de fútbol en el planeta Tierra y ni se enteran de que el planeta Tierra es
esférico, hay un montón de cosas que la pelota no se entera de que está sobre otra esfera. Entonces, más o menos la misma relación de tamaños podríamos pensar entre la nanopartícula y la pelota de fútbol. Es la misma magnificación, y justamente nanómetro se refiere a eso, a 1 por 10 a la menos 9 metros, a la 1000.000.000ª parte de un metro. ¿Por qué es importante estas dimensiones de tamaño? Un poco viene de lo que están hablando en el chat. Estamos por debajo del tamaño de las células, ¿sí? Y por encima del tamaño de los átomos. Eso es muy importante. No estamos por debajo del tamaño de los átomos, sino por encima. Pero en este rango de tamaños hay muchas cosas que son de gran interés. Por ejemplo, los hidrocarburos, que si bien no nos podemos desprender todavía de la dependencia de los hidrocarburos, hacerlos más eficientes de suma importancia tecnológica. Entonces estamos hablando de estructuras que están en las mismas dimensiones que los hidrocarburos, por ejemplo. Estamos hablando de las mismas dimensiones de tamaño que el ADN y las proteínas, y de los virus y anticuerpos, que ahorita nos salta en rojo este nombre, virus, porque son entes de mucho interés tecnológico para la humanidad. Pero ¿por qué es tan interesante? ¿Qué pasa a medida que se reducen las dimensiones de un sistema? Una de las cosas más importantes lo podemos pensar en función de la superficie de los materiales, ¿sí? Todas las propiedades físicas y químicas dependen de cómo el material se relaciona, digamos, con su entorno. Y esto ocurre casi siempre a través de la superficie. Entonces, ¿qué superficie tiene un bloquecito de cualquier material? Por ahora no nos va a importar de qué material. Un bloquecito cúbico de arista 1 centímetro. ¿Qué superficie tiene? El área superficial total. ¿De cuánto es? Un centímetro cúbico sería por cara. Perdón, 1 centímetro cuadrado por cara, pero por el cubo entero, ¿cuánto sería? Cúbico sería volumen, y lo que estamos queriendo ver es la superficie. Son 6 caras, exactamente, por el área, que es de 1 centímetro cuadrado, entonces tenemos 6 centímetros cuadrados de superficie total. Si dividimos ese cubito a la mitad, tenemos 2 cubitos, dos cubitos no, ahora 2 paralelepípedos. ¿Aumentó la superficie o disminuyó? Aumentó. ¿Y cuánto aumentó? Bien, tenemos la misma superficie de antes, que eran los 6 centímetros cuadrados que estaban descubiertos, y ahora tenemos las dos caras internas, que cada una tiene 1 centímetro cuadrado. Así que tenemos los 6 centímetros cuadrados de la superficie, más 2 más. Tenemos 8 centímetros cuadrados. Y esto lo podemos ir repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta obtener cubitos muy chiquititos. Por ejemplo, cuando vayamos en una arista de 0,25 centímetros, ya vamos a tener 24 centímetros cuadrados, y si llegamos a hacer cubitos cuyas aristas sean de 5 nanómetros, con el mismo volumen de material que teníamos inicialmente, vamos a tener una superficie total equivalente a una cancha de fútbol. Yo no sé si a todos se les cayó la quijada mientras estaban escuchando esto, a mí realmente me voló la cabeza cuando hice la cuenta. Estamos partiendo de un cubito de material de 1 centímetro de arista, que inicialmente tenía una superficie de 6 centímetros cuadrados, y lo que hicimos fue dividirla, y cada vez que la dividíamos, teníamos nueva superficie, digamos, expuesta. Si llegamos a seccionar todos esos cubitos en cubitos de arista de 5 nanómetros, tenemos una superficie total de 12 millones de centímetros cuadrados, que es equivalente a una cancha de fútbol. Entonces, no cambiamos la cantidad de material que estábamos utilizando, solamente cambiamos las dimensiones en las que estaba. Y como les decía, si por ejemplo yo tengo una reacción química, tengo mucha más superficie sobre la cual pueda ocurrir esta reacción química. Entonces, esta es una de las razones por las cuales la nanotecnología es tan interesante, porque estamos magnificando la superficie en la cual pueden ocurrir reacciones químicas, en la cual se exponen caras cristalinas, por ejemplo, o distintas propiedades que sean interesantes respecto a la superficie. Por ejemplo, Nicolás está hablando de las arcillas son sumamente interesantes y tienen de por sí gran superficie expuesta, entonces
si las nanoestructuramos, y muchas de ellas por naturaleza están nanoestructuradas, resultan en propiedades muy interesantes. Ahora pensemos, volviendo a nuestra imagen mental del vecindario atómico, cómo se relaciona cuando estamos trabajando en cosas nano, ¿sí? Con un material grande que teníamos un montón de átomos, muchísimos átomos, con muchísimos vecinos ordenados. Podríamos pensar que cada uno de los átomos ni siquiera se entera que el material se acaba. Para un vecino dentro del volumen del material es infinito, el material está infinitamente organizado. Pero cuando vamos a lo nano, tenemos algunos átomos con pocos vecinos, ¿sí? Como si es muy chiquitito tenemos algo como esto, y algunos átomos que ni siquiera tienen vecinos porque están en la superficie. Entonces eso hace que estos átomos se empiecen a comportar distinto. Los átomos que no tienen el mismo vecindario cristalino, el mismo vecindario atómico, se empiezan a comportar diferente, y empiezan a surgir nuevas propiedades. Entonces, ¿qué los hace tan especiales? Justamente esto. Vamos a pensar en plata, ¿sí? Todos conocemos la plata que se utiliza para hacer joyas, digamos, y es interesante, o es cara, digamos, porque es muy poco reactiva, es muy duradera, es muy resistente, tiene propiedades que más o menos todos conocemos, y es de un color característico, siempre tiene el mismo color. Cuando hacemos plata nanoestructurada, dependiendo del tamaño que tenga, vamos a tener en este caso están en coloides, digamos, son partículas de plata que están dispersas en un líquido, y muy bien, Max Verduzco comentaba recién sobre el efecto de plasmón, justamente es un efecto que se dan todos los metales cuando están en estructuras nanométricas, y hace que el color de ellos sea distinto. Y además no solamente depende del tamaño, sino también dependen de la forma. No es lo mismo tener estas partículas así medio esferoidales, que son las que están acá en distintos tamaños, sino también cambiando la forma podemos obtener distintas propiedades. Entonces, estas propiedades dependen, fíjense que estamos hablando de plata, que la plata tiene la misma estructura cristalina, los mismos átomos vecinos, pero solamente con cambiar el tamaño y la forma ya tenemos propiedades totalmente distintas, incluyendo lo que también comenta acá Alejandro, algunas propiedades antibacterianas. Ahora, ¿cómo las obtenemos? Porque esto parece, alguna vez alguien me dijo, esto parece ciencia ficción. Yo, no, ciencia ficción parece lo que estamos viviendo ahora. Esto yo lo hacía todos los días en el laboratorio. Hay varios métodos para fabricar nanoestructuras, independientemente de que sean cristalinas o no, pero bueno, nos vamos a orientar un poco siempre a la parte cristalina. La primera es la que se llama top-down, o de arriba hacia abajo, que consiste justamente en dividir materiales macroscópicos, materiales tal como los conocemos, hasta llegar a partículas pequeñas. Requiere de mucha energía, suele tener poco control, o requiere de herramientas bastante costosas. Y luego está la técnica bottom-up, o quiere decir de abajo hacia arriba. Acá Max también habla de métodos físicos o químicos, porque suelen ser físicos los top-down y químicos los bottom-up, pero hay creo que ya no se puede distinguir claramente la línea fina que hay entre física y química. Acá es todo muy interdisciplinario. Entonces, en el bottom-up lo que se hace a partir de átomos o moléculas, por ejemplo, a partir de disolver átomos o moléculas en algún medio, se hace crecer controladamente una fase en otra con mucho cuidado, ¿sí? Acá puse un ejemplito de cada uno. Por ejemplo, el top-down, podríamos pensar en una molienda, ¿sí? Agarrar un molino, un mortero y empezar a moler algún material hasta llegar a partículas muy finitas. Pero, por ejemplo, se puede pensar en ablación láser, que es un método físico, en el cual se utiliza un láser de alta energía, se hace incidir sobre el material raíz. En este caso es una plaquita de oro, y fíjense que a medida que empieza a incidir el haz, las partículas de oro, fíjense que acá también son rosaditas, no son del mismo color que la plaquita, por eso sabemos que son nano, empiezan a generarse estas partículas que, utilizando la energía suficiente, adecuada, podemos controlar su tamaño. Y luego, acá esto empezó a andar y se paró,
Este sería un método bottom-up, un método químico en el cual se agrega un agente que hace precipitar las sales que están aquí, que son sales de hierro. Entonces lo que se forma es óxido de hierro. Vamos a ver cómo ocurre la reacción. Es una reacción muy rápida. En estos casos la cristalización es muy rápida porque no requiere tantos átomos como los cristales grandes. Entonces fíjense que una vez se tornó todo de color negro y ahí ya se está generando nanopartículas de magnetita, tal como comenta acá Alejandro. Podemos fabricar cristales grandes también. Esto también lo podemos hacer en el laboratorio, pero como no sabía muy bien qué público esperaba para la charla, quise también incorporar esto. Además es una actividad súper interesante para hacer con los chicos ahora que estamos en casa todo el tiempo, de hacer cristales grandes en casa con materiales súper cotidianos, como por ejemplo el azúcar. La clave para fabricar cristales es hacer que ellos se depositen, digamos, o empiecen a crecer, si lo queremos pensar de alguna forma, de manera muy controlada. En el videito que vimos recién pareciera que es descontrolado porque es muy rápido, pero en realidad lo que ocurre es que crece un cristal tan chiquito que ocurre de manera muy rápida. Pero si yo quiero hacer esto en algo más grande, como por ejemplo azúcar, yo lo que puedo hacer una solución sobresaturada, es decir, colocar mucha más de mi materia prima, lo que yo quiero que forme el cristal, en una solución. Y para eso tengo que lograr que lo que me está actuando como solvente, en este caso agua, lo soporte, digamos. Y para eso podemos hacer varias cosas. Podemos, por ejemplo, calentar el agua, si se trata de azúcar, para que se vuelva más soluble el azúcar en el agua y generar esta solución saturada, o podemos, si es sal, por ejemplo, que es mucho más difícil de lograr, podemos generar evaporación lenta, de dejar la solución sin saturar en un lugar de la casa y esperar semanas hasta que sola se vaya evaporando el agua y empiecen a formarse los cristalitos. Y luego lo otro que nos interesa tener, ya sea en nano o en cristales grandes, es un punto de nucleación. Hasta la mugre suele funcionar como punto de nucleación, así que hay que tener mucho cuidado. Si tomamos un granito de azúcar ya formado, por ejemplo, puede servir como punto de nucleación o un cristal semilla para que ahí se depositen los átomos que están en sobresaturación en el entorno que se encuentran. Entonces, esto no voy a entrar en mucho detalle, pero quería mostrárselos y les puedo cargar un par de recetitas al terminar, de que son cosas muy fáciles de hacer en casa, y lo que sí hay que tener es mucho control y paciencia, porque a veces se arruina todo y se redisuelve los cristales que ya hicimos, así que hay que tener control y mucha paciencia. Acá están algunos de los materiales sugeridos como para hacer en casa, como sacarosa, sulfato de cobre, cloruro de sodio. Bien, Gabriel Carrizo, si quieres colocar el link estaría buenísimo, por si algunas personas están interesadas. Alumbre de potasio, bueno, algunas de estas cosas son fáciles de conseguir en la ferretería, en la farmacia o en el súper, así que aquí está el nivel de dificultad también, pueden hacerlos en casa fácilmente. Bueno, un poco para redondear, un poco para no cansarlos demasiado, creo que ya tengo mucho rato hablando, vamos a ver si no los aburrí demasiado. Recordemos un poco de que las propiedades de los materiales, tanto las físicas como las químicas, dependen en primer lugar de su composición, ¿sí? Sabemos, esta es nuestro menú, nuestra despensa de elementos, que es la tabla periódica, y que la composición por una parte va a determinar las propiedades del material, pero no solamente eso, sino también el ordenamiento de esos componentes, es decir, esos átomos o moléculas que yo conformo con esta despensa de cosas, ¿se ordenan o no se ordenan? Si se ordenan, obtengo cristales, y si no se ordenan, obtengo materiales amorfos. Y luego también dependen del tamaño que se forman. Si están por encima de un tamaño crítico, sus propiedades siempre van a ser las mismas, siempre voy a obtener exactamente lo mismo, pero si están por debajo de un tamaño crítico, sus propiedades físicas y químicas van a depender de ese tamaño y de las formas que se esté generando. Entonces, básicamente, a mí me gusta la idea de pensarlo, es el vecindario atómico lo que define las propiedades de los materiales.
cada átomo que está componiendo un material tiene un vecindario atómico determinado y es el que define cómo se va a comportar el material como un todo. Pero ¿por qué es importante conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales? Bueno, por una parte nos permite comprender cosas que las creó el hombre. Por ejemplo, en el siglo IV, en Roma, se diseñó esta copa, la copa de Licurgo, que si se ve iluminada con una luz frontalmente, se ve de este color, y si la luz se ubica detrás de la copa, se ve de este color. Y investigaciones lograron determinar que justamente hay nanopartículas metálicas dentro de esa copa, y hacen que las propiedades ópticas sean distintas si es iluminada o si está difractando la luz. O incluso algo más rupestre podría pensarse, como los murales de Bonampak, que fueron pintados con este azul, que de hecho se nombró un color después de esto, el azul maya, que fue sumamente duradero, porque hoy en día lo ven y es exactamente del mismo color, y sumamente intenso. Y justamente ellos lograron esto por molienda mecánica. Ellos molían ramas con algunas sales minerales que encontraban directamente en la naturaleza, y obtuvieron estas nanopartículas que generaron este color tan intenso y tan duradero. Entonces nos permite conocer, entender el comportamiento de cosas creadas por el hombre, pero también entender a la naturaleza. Es muy conocida, por ejemplo, la razón por la cual el gecko, o no sé cómo lo llaman acá, por ejemplo en Venezuela lo llamamos tuqueque, que el tuqueque puede caminar por las paredes, por los vidrios, por el techo, sin caerse, sin desprenderse, y se ve justamente a que en sus patitas tiene una nanoestructura muy, 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 muy finita, que hace que tenga muchísima superficie con la cual adherirse a las superficies. O lo impermeable que son las hojas de loto, y eso se debe también a la estructura que tienen, una nanoestructura, o las alas de algunas mariposas que tienen una nanoestructura que genera este efecto de color súper intenso, o iridiscencia. Incluso se piensa que la piel de los camaleones puede tener lo que se llama cristales ópticos, que cambian de color según cómo se ordenen. O sea, hay un montón de efectos en la naturaleza, tanto en la naturaleza, que de hecho nos sirven como inspiración, y por eso se habla de biomimesis, como cosas hechas por el hombre, que nunca pensó que, o sea, el que hizo esta copa no dijo, voy a hacer nanopartículas, ni siquiera existía la palabra nanopartículas, pero hoy en día entendemos que el efecto que logró fue gracias a las nanopartículas. Y además nos permite desarrollar, que para los que trabajamos en el mundo científico-tecnológico es nuestro mayor desafío y nuestro mayor reto, incluso en circunstancias como las actuales, porque nos permite entender y pensar, planificar cómo desarrollar, ya sea una cura, por ejemplo, para el coronavirus, un tratamiento, o materiales lo suficientemente resistentes para, no sé, cosas aeroespaciales, de construcción, de energía, de tecnología. Hay un montón de aplicaciones que van, bueno, también Alejandro dice, en la industria se utilizan nanopartículas de aluminio para generar superficies hidrofóbicas, exacto. También biocidas o bactericidas, como las que habían contado hace rato de la plata. Hay montones de aplicaciones que, si partimos, digamos, de estos bloquecitos de construcción, que de hecho son los materiales de siempre, pero con una estructura y un control distinto, podemos lograr desarrollos tecnológicos y un avance súper importante en la actualidad. Bueno, volviendo a los más chicos, y no tan chicos, porque esto es para colegios secundarios, quería por último hacer una pequeña propaganda del concurso de crecimiento de cristales para colegios secundarios en Argentina. Para los que están fuera de Argentina también está el concurso internacional que promueve la UCR, donde se pueden anotar también chiquitos de primaria, y bueno, creo que es una actividad que nos permite entender no solamente la importancia de tener paciencia y control para lograr materiales, sino también nos permite indagar mucho de temas de este tipo.